como ya estamos ya, quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a todos los colegas que van a participar hoy día en nuestra clase de econometría con su profesor Osvaldo Segovia hoy día, un día jueves 30 de abril, ya se nos acabó el mes, pues chiquillos. Entonces, la idea de la clase en esta ocasión es que podamos trabajar siguiendo con la ruta del trabajo práctico y vamos a desarrollar por lo menos unos 3 cálculos. Los cálculos ya se dieron cuenta que en términos prácticos la operatoria la hace la gran mayoría Excel, así que nos libra de mucho número, pero nos pone la parte más complicada que son los análisis, y que eso es lo que finalmente a usted se le pide de alguna manera de que, ¿cómo se llama? De alguna manera usted piense, si esa es la parte que cuesta un poquitito más, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar en la guía 3, la 4 y una quinta guía que la acabo de colocar ahora, que en el fondo le puse guía, pero son un par de ejercicios, y de esa quinta guía la subimos después con 3 o 4 ejercicios para que usted complete en Excel. Para la próxima semana vamos a tener las 2 sesiones, vamos a tener a la finalización de las 2 sesiones, los últimos 15 minutos vamos a tener una actividad de retroalimentación que en esta primera parte está constituida por un test, un cuestionario de verdadero y falso, que lo que busca es que usted no esté estudiando para los trabajos finales o para las pruebas o para los casos, que tenga que acumular materia. Entonces el objetivo del control o del test es que usted sea capaz de repasar materia, que ya ha visto, materia teórica, son alternativas de verdadero y falso. Usted tiene que marcar si la alternativa la encuentra completamente verdadera, si no tiene ninguna falla en ningún lado, verdadera, y si no es falsa. En esta primera pasada, como recién estamos con este tipo de evaluación, la idea es no descontar las malas de las buenas. Después, más adelante, cuando ya sea un poco más complicada la materia y tengamos más cosas, ya vamos a empezar un poco a ponerle un poquito más de maldad, y por lo tanto la idea es que evitar el azar, para que no uno diga, a ver cómo le ha hecho. Esas son las baterías de actividades que vamos a tener por lo menos una vez a la semana para que usted vaya repasando la materia. Después, a partir de la próxima semana, se nos empiezan a incorporar los casos que van a empezar a crecer de acuerdo a su complejidad, lo que yo le he contado. Hoy día, con lo que tenemos hasta hoy día, más lo que hemos trabajado y lo que vamos a hacer hoy día, tenemos como para armar ya un caso y empezar a poder analizar. Más allá de hacer cálculo en Excel, ya podemos analizar. Así que, como se viene un fin de semana ahí un poco largo, igual estamos castigados en la casa, la idea es que se recuperen un poco todo el esfuerzo y la próxima semana ya nos vamos con hartas cosas, ¿ya? Así que lo voy a anotar en la plataforma, va a ir los 2 días vamos a tener a los últimos 15 minutos un control teoría, de teoría, ¿ah? Y después vienen los casos prácticos. Bien, como siempre, dejo abierto el micrófono si algún coleguita tiene alguna duda, alguna consulta. Si no me la dice en este minuto, no importa, por interno después me la da o levanta la mano y me consulta, ¿ya? ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar hoy día. Quiero que veamos en términos prácticos lo último que estuvimos viendo, que era este análisis de estas medidas que habíamos llamado de coeficiente muestral y poblacional, que es el que voy a colocar ahora en pantalla. Entonces, me interesa que nos empecemos a enchufar en esa materia. Eso lo habíamos empezado a ver la clase pasada, y la idea es que ahora lo podamos analizar de mejor manera, ¿ya? Entonces voy a ir acá con eso y lo voy a compartir. Vamos a ver si lo encuentro acá y voy a compartir acá está. Compartir. Esto está en la plataforma también, ¿ya? Entonces, repasemos algún par de cosas. Esto ya teóricamente es conocido por usted y por lo tanto ya podíamos analizar y podemos analizar varias cosas interesantes. Esto ya lo habíamos conversado de alguna manera, ¿ya? Entonces les voy a pedir, si lo conocemos, que tengan un poquitito de paciencia porque es clave para algunas cosas. Esto es importante para lo que vamos a ver hoy día. Nosotros vamos a empezar a colocar ya el concepto de error, ¿ya? Por ahí en nuestro análisis de regresión aparece el error típico. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a ver cómo podemos ocupar el error y eventualmente poder estimar entre qué valores más o menos va a moverse una variable. Entonces, veamos un poquitito un par de cosas. Estábamos haciendo lo que era una regresión lineal y lo que hicimos fue un gráfico de dispersión. Hablábamos del concepto de dispersión, datos dispersos que se están moviendo y por lo tanto en la medida que están más dispersos en el plano, nos dan una situación de riesgo asociado. En otras palabras, un error en las mediciones. Aquí tenemos un ejemplo clásico de una distribución normal, ¿ya? Cómo los datos se distribuyen o se ubican en una línea recta,
línea recta que tiene al centro el valor que se considera el esperado, o el valor estimado, o si quiere el valor más representativo. Si se acuerdan de los ramos que han visto de estadística, esta sería la medida de tendencia central. En este caso, las medidas de tendencia central son aquellos estadígrafos, ¿no? El estadígrafo en el fondo se le llaman a estos indicadores, que, como dice tendencia central, muestran el valor que en una muestra tiende a ser el más representativo, o que se repite más, o que eventualmente todos se parecen a él. La forma en que... ¿Sí? Pregúnteme. ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces, las medidas de tendencia central, como por ejemplo son la mediana, la moda, el promedio, y por ejemplo el promedio ponderado, todas esas son medidas de tendencia central. ¿Qué significan? Tratan en una muestra de datos, tratan de ubicar aquel dato que es el más representativo. El ejemplo más claro siempre es con las notas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo dos profesores, el profe A y el profe B, o si quieren, la acción de la empresa Copec y la acción de la empresa, por ejemplo, CMPC, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Si yo digo que este X barra o valor medio es el precio medio esperado, el precio que más se repite en el valor de cierre del precio de la acción, estoy diciendo que si digo que la media de los precios es de 500 pesos, estoy tratando de decir de que diariamente, durante un periodo de tiempo, el precio que más se repitió el más repetido, el que más salió al mercado fue de 500 pesos. Eso significa que voy a tener un valor que va a ser el más representativo y que en esta distribución se ubica o tiende a ubicarse centralmente. Ese valor medio, puede calcularse de varias maneras. Usted conoce la media. La media es tomar todos los datos que usted tiene en una muestra y dividirlo por el número de datos. Entonces usted, por ejemplo, saca la media de sus notas, que usted le llama malamente el promedio. ¿Ah? Como estamos en una estadística avanzada, en una econometría, vamos a usar bien el lenguaje. Cuando uno saca el promedio, en el fondo sumar todas las notas y dividirlas por 2. Esa debería ser el promedio. Entonces, si usted tiene un 7, un 6, un 5 y un 4, suma todo y lo tiene que dividir por 2. Ese sería el promedio. Lo que usted saca en el fondo es una media, porque ¿qué hace usted? Toma las notas que tiene, un 7, un 6, un 5 y un 4, lo suma y lo divide por el número de datos, por 4. Eso se llama una media. Existe también la media ponderada, que es lo que usted calcula con sus notas durante el semestre. La primera solemne vale un 10, la segunda un 20, la tercera un 30, la última un 40. Entonces, usted calcula una media. ¿Cómo la calcula? El 10% por la primera nota, el 20% por la segunda y así sucesivamente. Y ahí le da una media ponderada. Tiene otras medidas de tendencia central. Todo esto es de estadística básica, ¿eh? Así que les doy la lata de repetir algunas cosas. Como siempre digo, irónicamente en buena, si están aburridos con esto, es la raja, porque quiere decir que se manejan bien, ¿ya? Así que si alguien está aburrido, pucha, mucho mejor, quiere decir que lo que viene lo va a entender inmediatamente. Cuando calculamos dos medidas más de tendencia central que tratan de ubicar este valor, nos aparece la mediana. La mediana en una muestra ordenada va a representar el dato que se ubica justo al medio de la muestra. Por ejemplo, si yo ordeno 10 datos de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si yo ordeno esos 9 datos, justo al centro va a quedar el número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si usted se fija, como va a quedar al centro, al lado izquierdo van a quedar 4 datos y al lado derecho van a quedar 4 datos. Ese dato que queda justo al medio, como les digo yo a mis alumnos, como el ombligo de la persona, se llama mediana. Y sirve cuando los datos se pueden ordenar en una tabla. Y la moda va a corresponder, tal como uno habla de la moda de la ropa, al dato que más se repite. ¿Ya? Esas son las medidas de tendencia central y tratan de darnos a conocer en una población o una muestra el dato que más se repite o el dato más representativo. Para el área de la finanza es clave, porque si yo descubro que, por ejemplo, la acción de Copec tiene esta distribución con este valor medio de su precio, y que esta es la acción, por ejemplo, de la compañía manufacturera de papel y cartón, de la CMPC, Copec y CMPC, yo aquí me encuentro con una situación bien
desde el punto de vista de negocios bien importante, y aquí echando mano de lo antiguo nomás, ahora le vamos a meter números. Fíjense, como estamos en medida de dispersión, los datos de la muestra aquí tienden a tener mayor nivel de dispersión. ¿Qué significa dispersión? Alejarse más del valor representativo. Por ejemplo, si el valor de la acción de esta empresa es 500, lo mismo que el de la acá, de esta empresa y de esta empresa, el valor es el mismo, 500, el valor esperado, el valor medio, es 500, me doy cuenta que en los días que pasan, el valor de esa acción puede subir mucho o puede caer mucho. Entonces, puede ser 500, 501, 502, 580, 600, hasta 1000 podría llegar, por ejemplo. Entonces tiene mayor dispersión versus la acción que está aquí abajo, donde hay menor dispersión. Es decir, se desvía, se corre, se mueve al alza, o se desvía, se corre o cae a la baja. En el caso de abajo, cuando la distribución tiene esta forma, esta como una colina suave y esta como una meseta bien puntiaguda, hablamos de que en el caso de abajo, al haber menor dispersión, el intervalo de confianza donde se va a encontrar el valor medio o esperado es un intervalo más acotado, más corto. Y por lo tanto, el error posible en las mediciones se empequeñece. Para efectos de confianza, una muestra que tiene esta distribución con mucha dispersión versus una muestra que tiene menor dispersión, esta tiene mucho más confianza para la toma de decisiones. En el caso del precio de la acción, o sube poco, pero si cae, cae poco. Puede que no gane mucho, pero voy a estar con un rango de error bajo o acotado. En el caso de acá, si fueran acciones, yo podría ganar mucho con la acción, pero también perder mucho. Si estos fueran los diagramas, o en este caso las distribuciones de los precios de las acciones de dos compañías, para un inversionista que tiene un perfil riesgoso, es decir, un perfil audaz, es decir, que busca ganar mucha rentabilidad, recuérdense el principio básico que estudiaron en finanzas, a mayor rentabilidad hay mayor riesgo. Por lo tanto, un inversionista que tiene un alto perfil de riesgo va a preferir este tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque como él le gusta el riesgo, va a querer apostar a ganar. Y si gana, va a ganar mucho. Pero como es apostador, si pierde, va a perder mucho. En el caso de acá, esto se adapta más bien a un perfil de bajo riesgo, o denominado también en las finanzas un perfil conservador. En tercer lugar, para que recuerde lo que vieron en finanzas básicas, esta sería la distribución más o menos que tendría la rentabilidad esperada de un instrumento variable o de renta variable. Por ejemplo, las acciones. Si usted mete los precios de las acciones y las sigue en el tiempo, las sigue por un par de años, midiendo día a día los precios de cierre de las acciones, se va a encontrar con que en general, unas más, unas menos, las acciones, específicamente sus precios, se distribuyen de esta manera. Por lo tanto, tienen un alto nivel de dispersión, y ahora viene lo que nos interesa, un alto nivel de desviación estándar. Eso significa entonces que tomar decisiones con distribuciones de este tipo, incurrimos en un mayor nivel de error. ¿Cuándo vamos a elegir este tipo de distribuciones? Cuando en el área de los negocios, recuerden que estamos aprendiendo econometría para ocuparla, no para hacerla teórica. ¿Cuándo vamos a preferir este tipo de distribuciones, por ejemplo, en los instrumentos financieros? Cuando mi perfil es conservador, donde yo no me quiero encontrar con grandes sorpresas. Si pierdo, quiero perder poco, porque sé que parte del juego es perder, y si gano, a lo mejor no gano mucho, pero me voy a mover de manera tranquila. ¿Quién va a preferir esto? Alguien que tenga mayor nivel de riesgo. En un par de clases más vamos a conformar portfolios de instrumentos financieros, de renta fija y de renta variable, pero ocupando estadística para hacer un análisis. Esto yo lo veo generalmente con mis alumnos de Finanzas 2, o el equivalente a Finanzas 2 acá, que es una finanza avanzada, pero hacemos los cálculos sin Excel, hacemos los cálculos a mano para entender. Entonces aquí vamos a llevar esto para aplicar. Un par de cositas más. ¿Se entiende más o menos la idea ahí de lo que es un diagrama de dispersión y cuál es la utilidad? Entonces, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad. Dentro de las medidas de variabilidad o de cambio está la desviación estándar, la varianza, que es lo que nos va a interesar hoy día. Y de ahí estamos a 1 centímetro de llegar a lo que es el error. Nos dimos esta vuelta larga para que tenga una buena base para su análisis.
¿Cuál es la importancia que tienen entonces estas medidas de dispersión? Principalmente es que nos permiten, de alguna manera, ver cómo, comillas, se va a mover la variable de acuerdo a, comillas, la dispersión que tenga. Si es mucha la dispersión, entonces, como lo dije en la lámina anterior, la probabilidad de que esa media sea representativa es baja. Vuelvo a repetir. En este caso, esta media es más representativa que la media de allá. ¿Por qué? Porque en la de allá, en la de arriba, hay mucha más dispersión, es decir, los datos se reparten mucho más separadamente de la media que de aquí abajo. Para efectos prácticos, vamos a añadir algo más a nuestros análisis de regresión lineal. Hemos analizado si las variables están correlacionadas, es decir, cuánto del impacto en Y se explica por lo que le pasa a X o a varias X si es una regresión lineal múltiple. Ese es el R, el coeficiente de correlación. También analizamos si el modelo matemático que estamos utilizando es el mejor modelo que se ajusta a la línea recta para poder predecir lo que va a pasar con la variable de interés. Ese es el R cuadrado. Pero cuando tengo una regresión lineal múltiple, tengo varias X, ocupo el R cuadrado ajustado. Eso es lo que hemos aprendido hasta este minuto. En la parte de abajo de nuestro análisis de regresión encontramos la letra A y las letras B o pendiente para construir la recta de tendencia y proyectar. Y ahora a nuestro análisis de lo que hemos hecho en regresión lineal le vamos a sumar también la varianza y la desviación estándar para ver realmente si ese nivel de error que nosotros vamos a aceptar o que vamos a tener es el aceptable. Para allá vamos con nuestro análisis. Así que al final, cuando hagamos nuestro primer caso grande, que ustedes después tienen que exponer en grupo, ahí vamos a aplicar varias variables y ustedes me van a decir, profesor, para el cálculo tanto, ocupamos esto, tiramos esta regresión lineal, nos tiró esto y estas son nuestras conclusiones. Para allá tenemos que ir. Avanzamos un poquitito más antes de irnos a los cálculos. Profe. Bueno, esto es lo que he estado conversando acá, para no leerlo, usted lo puede ver, está en la plataforma. Y lo que nos interesa entonces, la varianza. Las fórmulas son súper simples, yo se las dejé en la plataforma ahí, ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la idea de la varianza? La palabra lo dice un poco, varianza, variación, ¿ya? En el fondo, la varianza nos va a decir más o menos cómo se comporta la variable, en este caso de interés, respecto de la media. Es decir, cómo los datos que yo vaya encontrando se van moviendo respecto del valor medio. Lo vamos a ver en un calculito. ¿Cuál es la idea? De que la varianza y la desviación estándar, como ya les adelanté, son medidas de dispersión o variabilidad. Por lo tanto, de alguna manera, nos dan la idea de cuán errónea va a ser nuestra estimación. No se olviden qué estamos haciendo con econometría, más allá de todos los cálculos, hasta que queden, pero como dicen los chiquillos, chato con lo que les digo de repetir. Lo que estamos buscando con econometría es entender un modelo que nos permita hacer estimaciones lo más confiable posible para variables de interés en el mundo económico o financiero. Por lo tanto, como nosotros sabemos que las mediciones tienen un grado de error, es decir, un grado de variación respecto de lo que nosotros esperamos, es por eso que empezamos a introducir conceptos como la varianza y la desviación estándar. Ojo, tenemos una muestra y una población. Acuérdense que la idea de utilizar estadística es que no podemos acceder a la población. Entonces, como no podemos acceder a la población, lo que buscamos es calcular, obtener o captar una muestra que sea lo más representativa de la población. Si trabajo con la muestra, entonces voy a tener una varianza de la muestra y una desviación estándar de la muestra. Si logro o tengo acceso a la población, porque a lo mejor la población es más pequeña, entonces tengo lo mismo, pero de la población. Por eso que aquí dice que hay que tener en cuenta que las fórmulas, tanto para la varianza como la desviación, van a ser diferentes según sea una muestra o según sea una población. Nosotros no nos vamos a detener tanto en las fórmulas, porque acuérdense que mucho de esto lo hace Excel, pero en el caso de hoy día, para que no sea todo automatizado, vamos a recordar algunas fórmulas. Aquí está el concepto de desviación estándar. En términos prácticos, si se acuerdan de estadística 1, la desviación estándar es la raíz, en este caso, de la varianza. Y por lo tanto, nos van a interesar, ojalá, manejar muestras que tengan una pequeña desviación estándar. Mientras más pequeña es la desviación estándar, quiere decir que hay menos variabilidad y por lo tanto la media es más representativa. Eso significa entonces que la muestra, al tener una media más representativa, lo que yo pueda concluir de la muestra lo puedo extrapolar a la población. Si eso no ocurre,
si tengo una alta variabilidad, es decir, una amplia desviación estándar, el intervalo de confianza, es decir, donde se va a mover esa media, se va a agrandar, se va a expandir. Y en la medida que ese intervalo de confianza se agranda, como lo vamos a ver en un ejercicio en un minuto, quiere decir que hay una mayor posibilidad de tener error en los análisis que hago yo. Entonces, lo ideal es poder encontrar muestras donde ese intervalo de confianza sea lo más cortito posible. Por lo tanto, ese valor esperado o estimado va a ser lo más cierto, tomando en cuenta que hay un nivel de error, pero al ser un intervalo más chiquitito, el error va a ser más pequeño. Para allá donde vamos con los cálculos. Eso es lo que dice en todas estas láminas, que no las quiero leer porque están ahí. Estas son las fórmulas con que hay que empezar a trabajar. Al principio como que pegan el cachetazo porque suenan como muy fuertes, o sea, sumatoria, XY, pero en el fondo no son más que fórmulas. Lo importante, eso sí, que hagamos por lo menos el cálculo de alguna, que es lo que vamos a hacer ahora, y después nos vamos a ir a la regresión lineal y al Excel que nos permite calcular. Aquí voy a tener la desviación estándar de la población, y aquí voy a tener la desviación estándar de la muestra. Después tengo un resumen de todos estos cálculos comparándolo los dos. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza, lo que está aquí adentro es la varianza. Ocupo el n cuando tengo la población y ocupo el n-1 cuando tengo la muestra. Lo vamos a ver en un ejercicio. Acuérdense que lo importante conmigo, por lo menos, aparte de los cálculos, que tienen que salir bien, son del área de los números, es entender lo que estoy calculando, ¿ya? Aquí tengo fórmula, puse esto porque depende del libro que ocupe usted, lo dije el otro día, ¿eh? Entonces hay textos que usted encuentre que en la desviación, la raíz cuadrada de la varianza es al cuadrado, la desviación es 100 al cuadrado, en algunos casos aparece una D de desviación, en otros aparece una S, ¿ya? En otros aparece una letra media griega. En el fondo da igual las letras que aparezcan. Yo al final recopilé más o menos de los textos que tengo yo, de los apuntes que les voy a pasar, las fórmulas más representativas, las que más se repiten. Así que les puse estas para acá para que vean también el formato de cómo es la fórmula. ¿Ve? Aquí aparece N mayúscula para la población y N minúscula para la muestra. En el fondo, el tamaño de la muestra -1. Pero al final es la idea con la que vamos a trabajar. Acá tenemos, y con esta es la que vamos a ocupar como formulario, para el cálculo de la varianza, la desviación y la media. Aquí vamos a calcular la media. No es ni el promedio ponderado, ni la mediana, ni la moda, es la media. Para una población y para una muestra. En este caso, el N mayúscula es el tamaño de la población, el N minúscula es el tamaño de la muestra. Para el tamaño de la muestra tendríamos que haber aplicado técnicas de muestreo, cosas que usted vio en otro ramo, pero que aquí yo les digo va a ser la muestra de tal o cual tamaño. ¿Ya? Veamos un ejemplo, si lo repito mucho mejor, porque ahora lo vamos a analizar bien simple, para que entiendan cómo se aplica esto y cuál es la utilidad. Aquí supongamos que tenemos las remuneraciones imponibles de 5 trabajadores. Remuneración imponible es la remuneración sobre la cual se calculan, en este caso, las leyes sociales, es decir, lo que va a la cotización para la salud, lo que va para la cotización de la AFP, más lo que va para el fondo de cesantía. ¿Ya? Entonces ahí va, esa es la remuneración imponible. Esta está en miles de pesos, se tomó una muestra de 5 trabajadores, ¿ya? Y las remuneraciones imponibles promedio, las remuneraciones, no promedio, las remuneraciones imponibles de estos 5 trabajadores se muestran acá en miles de pesos. El primer trabajador 490.000 y así sucesivamente. Queremos determinar la desviación estándar de las remuneraciones y explicar qué significa el resultado obtenido. Como tengo una muestra, tendré que aplicar la media de la muestra, la varianza de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Aplico mi fórmula, tengo la muestra, calculo la media, calculo la desviación estándar, calculo la varianza y calculo la desviación estándar. Esas serían mis fórmulas. ¿Cuál es el cálculo? Es bien simple. Esto lo podemos después agilizar con Excel, pero veamos cómo sería matemáticamente. Primero calculo el X barra o media muestral. ¿Cómo calculo la media? La media, tomo todos los datos de la muestra y los sumo y lo divido por el número de datos. Una media simple, o media aritmética que le llama uno también. En este caso, si sumo todos los sueldos en miles de pesos, me dio 2.535, al dividirlo por 5 me dio 507. Como están en miles, 507.000. Repasemos conceptos primero. ¿Qué significa? Significa que el sueldo esperado, el sueldo representativo,
el sueldo que teóricamente representa de mejor manera a los 5 trabajadores es 507.000. Pero me doy cuenta que no hay ninguno que gane 507.000. Por lo tanto, en términos prácticos, este 507.000 es un resultado representativo de los sueldos que están acá. Pero me doy cuenta que hay algunos que se escapan muy arriba de los 507.000 y otros que se escapan bastante abajo de los 507.000. Entonces hay una variación entre los datos que tengo, y la media que calculé o dato representativo que debería ser el más parecido a los que están acá. Esa variación, esa variabilidad que hay entre los datos y, en este caso, la media, es, en este caso, lo que nosotros entenderíamos la varianza. Entonces, mientras más varianza tenga la muestra, quiere decir que este dato que hemos considerado representativo es menos representativo. Nótese el juego de palabras. Mientras más alta sea la varianza, quiere decir entonces que la dispersión es mayor. Si la dispersión es mayor, este que lo elegimos como representante de todos los que están acá es menos representante en ese caso. Si jugamos un poco a hacer crítica política, esto es como que aquí están todos el pueblo, los ciudadanos que van a votar, y todos estos ciudadanos tienen teóricamente una forma de pensar política, van para algún partido. Y ellos eligen en votación a este señor. Se supone que este señor es el que mejor los representa. Mientras más dispersa esté la muestra, es decir, más grande sea la varianza, este señor es el menos representativo que se encontró. Nuestra pega es encontrar al más representativo. ¿Cómo calculo la varianza? Que en el fondo es una medida de dispersión. En este caso, la fórmula dice, tome cada dato, en este caso cada sueldo, y réstele la media. Tome cada dato y réstele la media y elévelo al cuadrado. Entonces, al primero le resto la media y el resultado lo elevo al cuadrado y así sucesivamente. El último, 520, menos la media y lo elevo al cuadrado. Los resultados aparecen aquí abajo. Como da negativo alguno, al elevarlo al cuadrado quedan en positivo. Espero que se estén acordando. Esto lo vieron seguramente con su profe de estadística más básica, ¿ya? Entonces, al cuadrado me da eso, 7 al cuadrado me da 49 y así sucesivamente. Y después, ¿qué dice la fórmula? Sume todo esto. Al sumarlo, y la fórmula me dice divídalo por n-1 si es una muestra o por n si es la población. Como aquí era una muestra de datos, entonces n-1, 5 menos 1, 4, y eso me da como resultado 145. ¿Qué representa el 145? En el fondo es una medida de variabilidad de cuánto varía el valor esperado respecto de los datos que tengo en la muestra. Pero para poder calcular el intervalo de confianza, es decir, entre qué valores más o menos va a oscilar mi sueldo medio o sueldo esperado, yo calculo la desviación estándar. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Calculo la raíz cuadrada de la varianza. Al calcular la raíz cuadrada de la varianza me da aproximadamente 12.04. Lo aproximo a 12. ¿Qué es lo que significa esto? Como esto estaba en miles de pesos, significa que, en primer lugar, se esperaría que la remuneración imponible de los trabajadores podría aumentar o disminuir en 12.040 pesos, porque en el fondo aquí hay unos decimales. ¿Cuál es la utilidad de esto? Si se fijan, el cálculo, bueno, el señor que inventó la fórmula, el que se hace famoso, nosotros la copiamos nomás y la aplicamos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a preocupar de analizar la información y explicar, aparte de calcular. ¿Ven que es más o menos simple? Para la población hacemos lo mismo, pero cambiamos la fórmula. Esa es la parte teórica que es relativamente manejable. ¿Cuál es la importancia de esto? Y aquí ya yo puedo colocarle, de hecho, para la próxima semana, acuérdense que vamos a tener 2 controles seguidos, a los fines, las dos clases, los últimos 15 minutos. Esta podría ser una pregunta de prueba. Yo puedo poner una foto y hacerle una pregunta si usted me dice verdadero y falso. Miren este ejemplo. Si lo dije la otra vez, me perdonan si lo repito porque es mucho mejor, porque esto se lo voy a preguntar. Si no lo he dicho, atento acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de la desviación estándar. En el ejercicio de acá la calculamos y la explicamos. Pero aquí no hace ningún cálculo y el analista de la empresa me presenta aquí la información respecto de la desviación estándar de 3 compañías. Para este caso,
se tomó la compañía Alibaba, la compañía Facebook y la compañía Nvidia. ¿Ya? Esas tres compañías, ligadas cada una a un área específica y en una industria específica, se les tomó de alguna manera una muestra de los reclamos por mala atención, por no cumplimiento del contrato, en el caso de Facebook, a lo mejor porque, no sé, voy a inventar, ocuparon sus datos, hackearon su Facebook, no sé, reclamos en general, ¿ya? Esta misma análisis podría ser para los precios. Y pudimos, en estos casos, conformar una distribución normal, los datos se distribuyeron, y la idea es que tengan los menos reclamos posibles. Las unidades de medida aquí fueron en porcentaje, podrían haber sido en precios, kilos, litros, lo que sea, pero aquí eran en porcentaje. Lo importante es que el nivel de reclamos promedio, perdón, el nivel de reclamos medio o esperado para Alibaba era de un 0,26%. Por poner una unidad de medida, podría haber sido 25 kilos, litros, lo que sea. Por lo tanto, en Alibaba, la media de los reclamos era de 0,26%. En el caso de Facebook, la media de los reclamos era 0,17. Y la media de los reclamos de Nvidia era de 0,33. Sin lugar a dudas, de las tres empresas, la que, comillas, presenta un nivel más fuerte o más grande de reclamos es Nvidia. Ahora, ojo, yo puedo ahora determinar, ese es el valor que se espera. Entonces, Facebook espera que su nivel reclamo promedio, medio, esperado, estimado sea de un 0,17. Y las otras compañías esperan sus niveles de reclamo según lo que está ahí. Pero cuando calculo la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, que me da a entender, en el fondo, la dispersión de los datos, me doy cuenta que de las tres compañías, la que presenta el mayor nivel de dispersión y por lo tanto presenta un intervalo de confianza para su media más alta es Nvidia. ¿Qué significa eso? La línea verde. Y justamente cuando usted lo mete en un software y grafica, se va a dar cuenta que de las tres distribuciones, la que tiene una distribución más plana dentro de esta campana es Nvidia. ¿Qué significa esto? Significa que si yo me sitúo aquí al medio, cercano, están todos cercanos a cero, ¿se fijan? 0,33, 0,26. Si yo me sitúo aquí al medio, Nvidia, yo podría decir que su nivel de reclamos se movería aproximadamente entre 0,33 y podría subir más 2,66, o sea, podría llegar a un nivel de reclamos máximo de 2,99, o en el mejor de los casos, podría caer de 0,33 menos 2,66, que es una cifra negativa obviamente, y quedaría en menos 2,33. ¿Qué significa eso? Significa que en el caso de Nvidia, la forma en que se tratan los reclamos, porque se supone que los reclamos en las grandes empresas son tratados para ver cómo mejoran. Entonces, ¿qué está pasando en Nvidia? Solamente analizando la distribución, la dispersión, la desviación estándar, la varianza y la media. Solamente analizando eso. ¿Qué puedo decir yo? Que de las tres compañías, la que presenta un mayor nivel de riesgo en términos de los reclamos que se traducen en una mala imagen, sin lugar a duda es Nvidia. Porque Nvidia, en el peor de los casos, los reclamos lo que queremos es anularlo. En el caso de Nvidia, o hacen tan mal la pega atendiendo los reclamos, nadie atiende en la postventa a los clientes, que en Nvidia los reclamos podrían saltar casi de 0 a casi un 3%. O sea, se dispara tremendamente. Pero cuando se ponen las pilas, la gerencia encargada de atención al cliente y de disminuir los reclamos, pero cuando se ponen bien las pilas, son tan buenos que prácticamente caen a cifras negativas. Es decir, más que reclamos tienen felicitaciones. Esa es la interpretación. ¿Cómo saqué ese cálculo? A la media le sumé la desviación para allá y a la media le resté la desviación. Conclusiones: la gente de atención al cliente o trabaja muy bien, que prácticamente termina disminuyendo los reclamos y sacando casi aplausos y felicitaciones, o lo hacen tan mal que los reclamos se le van pero por el techo. De las tres empresas, la que parece que se maneja mejor en términos de atención al cliente pareciera que es Facebook. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, Facebook, si atiende mal a sus clientes, los reclamos se van a disparar de 0,17 más la desviación, o sea, 1,24. Y en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, 1,24, y en el
Mejor de los casos, si hacen bien la pega, van a caer los niveles de reclamo, pero van a caer a 1,24. Negativo, mientras que acá caía prácticamente casi a 3. Es decir, si hacen bien la pega, también van a tener felicitaciones, pero menos que la gente de Nvidia. Nvidia, al que cuando se pone las pilas lo hace bien. Y Alibaba, obviamente, está al medio, se mueve en forma intermedia. Conclusión. Lo ideal, ¿para qué me sirve esto? Si yo pudiese ver el comportamiento de mis estudiantes en términos de sus notas y su rendimiento, por eso yo siempre les pregunto antes de partir la clase, chiquillos, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está la familia? Yo estoy haciendo una investigación. Este es mi segundo año con la investigación. Y estoy viendo yo para mi investigación, a ver si puedo publicar algunos papers, es ver qué variables o elementos son los que realmente impactan en el rendimiento de los estudiantes vespertinos. ¿Ya? Entonces, yo voy anotando cada vez que usted me dice, profe, mire, es que tuve problema con esto, yo voy anotando porque a lo mejor son variables que no explican el modelo. Y esas variables que no explican el modelo son o están relacionadas con el error típico. Allá vamos. Esta es una pregunta que se podría preguntar en el control. ¿Ya? Bien, como ya tenemos eso, vamos a desarrollar un pequeño caso en Excel simple para ir soltando la mano. Y voy a colocar la guía 5, esa guía no estaba en la plataforma porque esa la hice justo ahora para el ejercicio de ahora. La guía 5 va a ir con este ejercicio, más 2 o 3 para que usted los desarrolle. ¿Ya? Esta es un poquito la idea. Aquí está la fórmula. Profe, Sí, dígame, colega. profe, en cuanto a la tabla de regresión, ¿de dónde salen los datos? ¿De qué tabla salen? ¿No Eh, salen de la de Student, de Fitch, no salen de ahí? nosotros ¿O de la sacamos, normal? vamos a sacar los datos de la TED Student nosotros. Vamos a trabajar Ah, con ahí eso. salen. Claro, pero aquí nosotros Perfecto. todavía no lo estamos ocupando. Aquí, en esta parte, como estamos hablando de regresión lineal, yo le estoy sacando los datos y se los estoy colocando. Me estoy saltando toda la parte de la TED Student y de Fisher, ¿ya? Para no complicarnos Sí, más, sí, porque sí. aquí lo que me interesa, por lo menos lo que pide econometría, más que pasar estadística, pide que el profesor, el guía, les entregue herramientas econométricas para tomar decisiones. Igual es súper bueno lo que hace el coleguita, esas preguntitas me las van dando, yo las voy anotando acá, y igual voy preparando algunas cápsulas con algunos ejemplos y alguna información para que sepan de dónde viene la información, ¿ya? Así que lo acabo de Bien. anotar acá para preparar eso, si es que alguien tiene duda. Eh, si hay otro colega que de repente, o aparte del colega, hay otros colegas que pueden tener vacíos de materia, siéntase con toda la confianza de decirme, profe, mire, ¿sabe que esto no lo entendí, no lo vi, o sabe que realmente nunca caché para qué servía esta cuestión? Porque si no, se aprende una torre a armarla y le saca un palo y se le hunde toda la torre, ¿ya? Veamos este ejemplo de acá, queridos coleguitas. Vamos a aplicar lo último. Y aquí quiero que participemos. Veamos este ejemplo acá, bien simple. Dice este ejemplo de acá. Lo estamos viendo, ¿cierto? El problema 1 en Excel. ¿Sí? Chequenme. ¿Sí? ¿Lo estamos Sí, viendo? profe. Ya, Sí, Sí, profe. listo. profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Veamos el ejemplo. Este lo inventamos, en realidad no está tan inventado. Venía en la guía de regresión, pero aquí lo adapté. Fíjense acá. Suponga que a continuación se presenta una tabla en la cual se pueden apreciar los precios de cierre de las acciones de Copec y CMPC. Es decir, los precios a los cuales ambas acciones cerraron el día en que se cotizaban en la bolsa. Es decir, los precios finales con el cual la última vez que se vendió la acción, la compraron. Ese es un precio de cierre. Entonces, por ejemplo, se tomó información de 15 días y nos dimos cuenta, por ejemplo, que Copec, los precios de cierre, en la práctica han tenido variabilidad. El día 1 cerró a 1.236, el segundo día cerró a 1.996 y el tercer día bajó. Y el sexto día se pegó un salto y el día en que más se disparó fue en el día 14 que alcanzó los 2.141. Podríamos hacer una regresión lineal simple, proyectar y un montón de cosas que usted sabe hacer. Pero ahora quiero calcular específicamente lo siguiente. Tengo los de CMPC y de Copec. ¿Qué me dice? Los inversionistas presentan un perfil de riesgo adverso al riesgo. Por lo tanto, estos inversionistas prefieren instrumentos que tengan el mayor bajo nivel de riesgo posible. Como el riesgo está relacionado con la varianza, lo que buscan es, en este caso, instrumentos financieros que presenten la varianza más baja. Al presentar la varianza más baja, significa que la variabilidad respecto de la media, del valor medio esperado de la acción, va a ser mínimo. Se solicita que usted proponga
la acción que mejor se ajusta al perfil de estos inversionistas, que son adversos al riesgo, ya saben qué significa eso, desarrollando para ello un análisis de sus respectivas varianzas, y para la acción seleccionada, determine el intervalo de confianza para el precio esperado del instrumento. O sea, me piden que hagamos un análisis de varianza, aquí lo vamos a hacer a mano, después nos vamos a dar cuenta en el Excel que el Excel hace todo esto, pero para que no seamos solamente mecánicos y metamos números y el sistema nos tire, vamos a recordar un poco cálculos. ¿Ah? Profe, eso le quería mencionar, Sí, que diga. me estaba fijando que como hemos trabajado con pocos datos, no ha sido muy necesario ocupar los intervalos de confianza. Para nada, justamente. Eso que me estaba fijando que cuando hacíamos análisis de datos aparece ahí como los grados, ¿no es cierto? Exactamente, muy bien. En este Justamente, caso, como son muchos datos, lo vamos a poder ocupar, ¿cierto? exactamente. Eso es súper importante. Nosotros habíamos, no sé si escucharon al coleguita, nosotros hasta este minuto para efectos netamente prácticos de la clase, para hacerlo simple y que podamos trabajar en este medio remoto, hemos trabajado relativamente pocos datos y por eso es que técnicamente el intervalo de confianza en la práctica no es necesario ni siquiera calcularlo. Igual yo lo explico para que entienda la lógica. Como ya se, entre comillas, los amenazos de que viene un caso grande, van a tener grandes cantidades de datos en Excel. Entonces, como no los va a digitar, van a tener 500, 600, 1000 datos de un viaje en una planilla. Entonces, es solamente meter en el Excel y que él calcule. Ya en esos casos necesitamos ya calcular un intervalo de confianza. La idea de este ejercicio, que en realidad tiene poquitos datos, es entender cómo se calcula la varianza y cómo se saca la desviación, pero no aplicando el Excel, sino que se entienda cómo se calcularía esto aplicando la fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a construir el intervalo de confianza, vamos a calcular la variabilidad que tiene el precio esperado, vamos a ver en cuánto sube y en cuánto cae el precio de la acción, y al final tenemos que decidir cuál es la acción que mejor técnicamente se ajusta al perfil del cliente. ¿Ya? Las fórmulas están acá, estas son las fórmulas. Yo hice la primera parte, hice la acción de COPEC, y la idea es que juntos hagamos la acción de CMPC. ¿Ya? Entonces, tengo los datos acá. Lo primero, voy a calcular mi media, o valor esperado, más allá de la fórmula, es qué significa la media. Significa el valor que se supone que es representativo de todos estos de acá. ¿Ya? Y el valor lo vamos a calcular con una media simple, o media aritmética. Entonces, ¿cómo calculé la media? Aquí tengo todos mis datos, esto es COPEC, estoy analizando primero para el caso de COPEC. Aquí tengo todos mis datos, que los saqué de la tabla. ¿Y qué es lo que hice yo? Saqué en el fondo los datos que son 15 y calculé la media de COPEC. ¿Cómo calculé la media de COPEC? Sumé todos los datos, ahí está la sumatoria de todos los datos, y todos estos datos que están acá me dio 28.082. Tomé la media, lo dividí por el tamaño de la muestra, que en este caso es 15, y me dio 1872. El cálculo es sencillamente infantil para ustedes, saben hacer cosas más complicadas. Lo importante es qué significa esto. Significa que se esperaría que al cierre de cada uno de estos días o jornada de operación en la bolsa, el precio al cual hubiese cerrado la acción sería o debería haber sido 1872. Si técnicamente esta acción es, y en este caso este precio es bien representativo del comportamiento de la acción, entonces al mirar yo la muestra, debería tener valores muy cercanos a 1872. Mientras más cercanos estén a 1872, quizás ninguno sea 1872, pero mientras más cercanos estén, quiere decir entonces que esa muestra en términos de riesgo tiene menos riesgo y por lo tanto el nivel de error en los análisis va a disminuir. ¿Ya? Entonces me doy cuenta aquí en la muestra que hay algunos que son mucho más bajos que los 1800 y otros que son mucho más altos. Entonces, indirectamente hay una dispersión. Por lo tanto, como hay una dispersión, voy a calcular esa medida de dispersión a través de la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Dice la fórmula, haga la sumatoria de a cada dato, réstele la media. Esto que estamos haciendo, después lo vamos a ver en la regresión lineal, porque vamos a estar pimponeando, para que vamos a ir pasando de aquí, y con esto vamos complementando lo otro. Esto de acá es lo que se hace en el modelo de regresión lineal cuando calculamos la diferencia de residuos. Eso tiene un nombre, se llama análisis de residuos. Y eso nos permite, de alguna manera, determinar finalmente el error típico que tiene nuestra regresión lineal. Esto que está acá, en el fondo, lo que vamos a hacer con la regresión lineal. ¿Y qué estoy haciendo? A cada dato le estoy restando la media y ese resultado lo estoy elevando al cuadrado. Por lo tanto,
como tengo yo acá la media, ¿cierto? Voy a ajustar acá, la media era 2000, si no me equivoco, era de la media, 1872. Copiar, aquí voy a ajustar algo y pegar el valor. Esa era la media, el valor, 1872. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para cada dato que yo tengo, le voy a restar al dato la media y el resultado lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, eso menos eso dio negativo esto, al cuadrado dio eso. ¿Ya? Para cada dato hago lo mismo. Ese resultado después saco la suma, que está acá, y esa sería, en este caso, la parte de adentro de la varianza. Y eso ahora lo divido por n-1 para calcular la varianza. Entonces, esa suma que está acá, que son los cuadrados de cada dato menos la media, me va a dar, dividido por 14, 57.852. A ese dato, yo le calculo la raíz cuadrada. Si calculo la raíz cuadrada de 57.852, si aplico esta fórmula, obtengo la desviación estándar. Y en este caso, la desviación estándar me da aproximadamente 241, 41 y algo. ¿Cuál es la interpretación de esto? Se debería interpretar que para cada precio, o más que para cada precio, para el precio estimado representativo que debería cerrar la acción a futuro, debería esta acción, como dio 241, o subir en ese precio o caer en ese precio. O subir en ese precio o caer en ese precio. Quizá la muestra es muy pequeña como para que valga la pena hacer este análisis, pero estamos pensando en que tenemos muchos más datos. Entonces, si se fija, yo puedo calcular el intervalo de confianza para la media del precio de Copec. ¿Cuál es la utilidad para un tomador de decisiones? Y esto es lo que hacemos en finanzas conmigo, ¿ya? Es que usted pueda determinar con esto más o menos cuál va a ser la rentabilidad estimada del precio de la acción, o más que del precio, la rentabilidad esperada de la inversión en la acción. ¿Cómo calculé el intervalo de confianza? A la media le resté la desviación estándar, y aquí tengo el intervalo inferior o límite inferior, y el límite superior está dado por la media más la desviación estándar. En este caso, el intervalo de confianza para la media del precio de Copec debería ser la media menos la desviación estándar, es decir, la media 1872 menos eso, me da 1632, el límite superior, la media más la desviación, 2103. ¿Qué significa el intervalo de confianza? Significa que se espera, se estima que el valor esperado de la acción, que era de 1.872 pesos, se mueva, oscile, varíe entre los 1.632 y los 2.113. Aproximadamente. Recuerde que esto no es exacto, por lo tanto, podría subir un poco más o podría casi llegar a los 2.113. Eso es la parte teórica práctica, pero para un tomador de decisiones. ¿Para qué sirve esto? Primero, con esto estoy, de alguna manera, y aquí puedo sacar la distribución también, con esto estoy diciendo yo que mi acción se está moviendo prácticamente, puede oscilar prácticamente en 482 pesos. Entre que cae y que sube, hay 482 pesos que está moviéndose a la alza o a la baja. En total me refiero. 241 a la alza, 241 a la baja. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo soy de perfil conservador, voy a tratar de que este intervalo sea lo más cercano, ese intervalo a los límites, sean lo más cercano a la media. Por ejemplo, si en la otra acción encuentro que el intervalo superior es de, si sale el mismo precio, 1.900, y acá sale, por ejemplo, 1.700, quiere decir que esa acción tiene menos nivel de riesgo y por lo tanto el valor estimado que va a tener la acción al precio de cierre de cada día es, comillas, más confiable para mí. Ahora, ojo, estos ceteris paribus no toma en cuenta eventualmente las, comillas, distorsiones que ocurren por variables que nosotros no podemos explicar, como las que vamos a tomar cuando retomemos el cálculo más adelante. Con lo que Profe, tenemos ¿cómo ahí, fue la palabra que dijo? ¿cuál colega? Dijo una palabra rara que lo había escuchado en macroeconomía. Dijo algo con paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus es una expresión en economía que significa
es el latín que significa todo constante o todo lo demás constante. Todos los análisis que hacemos nosotros acá en finanzas, en estadística, sobre todo estadística aplicada al área de los negocios, trabajamos con el concepto, con la expresión de ceteris paribus. ¿Qué significa? Que de alguna manera, y justamente por eso estudiamos econometría, todo al momento de analizar se congela. Por lo tanto, en este minuto estamos pensando que el precio de la acción puede subir o puede bajar producto de su mismo precio, es decir, por variables que son conocidas. Cualquier otra variable desconocida, cuando decimos ceteris paribus, no la estamos tomando en cuenta. Entonces, de alguna manera, estamos utilizando un modelo donde todo lo que nos podría afectar a los resultados queda fuera. Como eso uno sabe que no es verdad, hacemos el análisis entonces de varianza para poder ver realmente cuánto estamos equivocados o errados. ¿Ya? Ya. Antes de seguir con esto, porque quiero que retomemos ahora la guía 4 con regresión lineal múltiple. Esto, acuérdese, esto es para complementar nuestros análisis. En nuestro caso va a tener cálculo, Excel, pero también análisis. ¿Algún coleguita que haya quedado con una duda acá? Las que tenga, las que quiera consultar. ¿No? ¿No? Parece que no. Ya. Quiero que veamos la guía número 4, que la tengo acá. La guía número 4, que usted la tiene en la plataforma. La única que usted no tiene en la plataforma es la guía número 5, que es este ejercicio simplecito que puse yo ahora, que era para explicar esta materia. Entonces, vamos con la guía número 4. Ahí debería estar. Yo la estoy viendo, compartir la 4, la deberíamos ver. Vamos a ver si ven la guía a donde me voy al caso bancos, casos de ingresos, compañía, ¿lo están viendo? No, ¿No? ahora Ya. sí. Ahora sí, ya, caso banco, ya. Esta guía está en la plataforma. Les puse aquí 1, 2, 3, 4 casos, ¿ya? Y aquí ya estamos hablando de una regresión lineal simple, las dos primeras, para repasar. Les pido que hagan análisis de correlación. Y en las últimas dos, sobre todo en esta en realidad, en el caso ingresos de una compañía, aquí ya hay un análisis de regresión múltiple. Repasemos un par de cositas. Esta guía está resuelta, ¿eh? Está resuelta. Ya la puse resuelta ahí. Por lo tanto, usted puede borrar todos los datos y volverla a calcular, dejarse una copia para saber dónde va a llegar, porque la idea es que vayan con ejercicios resueltos. Algunos de estos me parece que ya los estuvimos mirando. ¿Me corrigen o me O confirman? sea, Sí, no está resuelta en el aula, o sea, la subió como ejercicio. ya. Por eso, estas están resueltas, cosas que usted cuando las vea, yo la subí al aula, la guía. Cuando usted ahora la Sí. analice, va a encontrar la respuesta de lo que hay que Ah, hacer, ¿ya? Esa es un poco la idea. Quiero que veamos que nos concentremos en el análisis de regresión múltiple, ¿ya? La diferencia entre el análisis de regresión lineal simple y el múltiple, aparte de lo lógico, es que en el análisis de regresión múltiple voy a tener más variables para explicar a la variable explicativa. En general, por ejemplo, el caso COMEX acá, yo puedo, en este caso, decir que las exportaciones están relacionadas o se explican por el nivel de exportaciones, o de importaciones en este caso. Puedo decir, por ejemplo, que en el caso de los bancos, por ejemplo, vamos a ver este ejercicio, las colocaciones están en relación con la utilidad, o si quiero analizar las utilidades en relación con las colocaciones. Aquí tengo un análisis de regresión lineal simple, que está resuelto acá y que lo vamos a hacer ahora para que entiendan, ¿ya? Y este es el que me interesa, el análisis de regresión lineal múltiple, que ya estamos en condiciones de hacerlo. Y nos vamos a concentrar en este de acá para que lo entendamos, ¿ya? Primero que nada, veamos el ejercicio. Dice, se maneja información relevante respecto de los ingresos de cierta compañía. Los ingresos. El gerente de finanzas señala que en gran medida los ingresos de la compañía, que han sido bastante interesantes, se deberían o se podrían explicar por las siguientes variables. Él como director de finanzas dice, ¿sabe qué? Los ingresos que ha tenido esta compañía desde que yo soy director de finanzas se deben ¿a qué? A que hemos invertido en publicidad, a que hemos invertido en la compra de nuevos equipos computacionales para los ejecutivos, que hemos además hecho una importante inversión en tecnologías de información y además que hemos pagado un monto destinado a las horas extras. Por lo tanto, el gerente de finanzas de alguna manera se respalda diciendo que los ingresos que tiene la compañía
se deben principalmente a la labor que ha hecho él en términos de inversiones. Súper lógico. Por su parte, el director de recursos humanos señala que en realidad, y de alguna manera pone en la discusión, que los altos ingresos que tenía la compañía durante este tiempo, más que a lo que ha hecho Finanzas, se deberían mejor a que el Departamento de Recursos Humanos ha aplicado una buena política de gestión con los colaboradores. Y por lo tanto, el director de Recursos Humanos dice que en realidad los ingresos altos de la compañía se deberían a la cantidad de horas de capacitación que la Dirección de Recursos Humanos ha impuesto, al número de jornadas recreativas con los trabajadores. Recursos Humanos ha dicho, mire, ¿sabe qué? Los trabajadores trabajan mucho y por lo tanto vamos a hacer jornadas recreativas, salidas, paseos, deporte, lo que sea. Y también Recursos Humanos ha dicho, mire, ¿sabe qué? También los altos ingresos se deben a que nosotros tenemos una buena relación con los sindicatos y que no perseguimos a los sindicatos, al contrario, los potenciamos y se debería que hay muchos trabajadores o gran cantidad de trabajadores que se han sindicalizado. Entonces, si usted se fija, cada uno de los gerentes, el de Finanzas y Recursos Humanos, explica, nótese la palabra, explica el alto ingreso o los ingresos de acuerdo a variables que él consideró. La variable explicativa son, de acuerdo al director de Finanzas, las inversiones, y de acuerdo al director de Recursos Humanos, el trabajo que ha hecho en términos de horas de capacitación y jornadas recreativas. Ambas variables, por separado, explicarían el nivel de ingreso. A continuación, se entrega la información. Aquí se entregó la información ordenadita. En la vida real nunca te la van a dar tan ordenadita, y te hacen las siguientes preguntas. Primero, explicar, en realidad segundo, lo puse aquí primero otra cosa, pero segundo, explique qué gerente tiene razón en su argumentación. Es decir, cuál de los dos gerentes en realidad tiene razón en explicar por qué los ingresos fueron en tal año los que fueron. Y además se le pide lo que usted ya sabe hacer, calcular un modelo matemático, una ecuación de regresión, en este caso múltiple, porque ya hablamos múltiple, porque hay más variables explicativas para, valga la redundancia, explicar el comportamiento de la variable de interés. Las que puse aquí en amarillo son las variables que toma en cuenta el director de Finanzas, las que puse acá con un verde claro son las del director de Recursos Humanos. Y finalmente se le pide que determinen el nivel de ingreso proyectado, y aquí te dan los valores de las variables. Si se trabajan 215 horas, si son 19 trabajadores los que están sindicalizados, si se invierten aproximadamente 29 millones en publicidad, si se realizan 9 jornadas recreativas, si se hace una inversión de 12 millones y tanto en tecnología, equipamiento, y se realizan finalmente 258 horas de capacitación, junto con una inversión de 19 millones y tanto en equipo. Por lo tanto, este ejercicio es exactamente lo que hemos visto en los otros de regresión lineal, pero este es múltiple, ¿verdad? Tengo que hacer lo mismo que había hecho, pero ahora técnicamente tengo que tomar en cuenta más variables. Aquí está hecho en la primera parte para el caso del análisis de regresión para el director de finanzas, ¿ya? Vamos a leer el resultado y nosotros vamos a hacer el de recursos humanos. Entonces, repasemos algunas cosas. Aquí es importante repasar cosas y, aparte de calcular, tener claro lo que estamos analizando. Fíjese acá el ejercicio. Dice acá, tiramos nuestro análisis de regresión. Esta es mi variable de interés, ya la fijé, por eso el ejercicio está resuelto, ya la fijé. ¿Cuál podría ser mi error como investigador? No cachar cuál es mi variable de interés y poner que esta es la de interés y las otras son las variables explicativas, y ahí Excel también me va a tirar un resultado, pero no tiene patas ni cabeza. Definí mi variable de interés, la información la tengo más años, desde el año 2001 al 2018, tengo más datos, meto mis datos en el Excel, lo vamos a hacer para recursos humanos, y estos son los resultados que me tiró para el director de finanzas. Mis estadísticas de regresión. La primera, me dice que el coeficiente de correlación múltiple es de 69.68%, o sea, prácticamente de 70%. Aquí vienen las preguntas donde usted tiene que participar, ¿ya? Y ayudarme. ¿Qué significa entonces esto? ¿Tiene una correlación? ¿Tienen correlación las variables? La respuesta es sí. ¿Tienen correlación positiva o negativa? Positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Porque me dio positivo. ¿Qué significa esto? Primero, como es positivo, la recta de tendencia que se va a configurar con todos estos datos, esta línea recta que trata de unir a todos estos puntos, va a tener tendencia al alza. Es positiva. ¿Qué significa esto? Significa que en general todas estas variables
que se aplicaron acá, todas estas variables que se aplicaron acá, que explican de cierta manera los ingresos de la compañía, tienen correlación positiva. En otras palabras, si aumenta la inversión en todas estas variables y aumenta la cantidad de horas extras que se pagan, se esperaría que aumenten también los ingresos. Entonces tiene una tendencia al alza. Eso por un lado. Pero, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que los ingresos se explican en términos generales en un 70% por lo que le está pasando o por, y aquí viene ya la materia más dura, por las variaciones que tengan estas 4 variables que ocupó el director de finanzas. Las inversiones en equipo, capacitación, bla, 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 más en este caso el pago de las horas extras, todo esto, pero solo estas variables explican en un 70% el aumento en los ingresos. Hay, por tanto, un 30% de, comillas, de los ingresos que no son explicados por estas variables. Y es ahí donde entra el grado de error que anda dando vuelta en nuestra muestra. Es decir, de alguna manera, hay más variables que no las he tomado en este modelo yo, que eligió el director de finanzas, y que es todo ese resto de variables, 1, 2, 3, 20, 100, las que sean, me terminarían de explicar el 30% que falta, el comportamiento de, comillas, los ingresos. Por lo tanto, hay un error. Hay un error en los datos, no en la ejecución de los datos. Hay algo que nos falta controlar. Por otro lado, ocupamos un modelo matemático, que es una ecuación de regresión lineal, en este caso múltiple, porque tengo múltiples variables X. Esas variables X conforman una ecuación, y esa ecuación trata, ¿se acuerdan de la línea? De que todos los puntos dispersos se ajusten lo más posible a la línea, o dicho de otro modo, que todos esos puntos que están dispersos, que ahora ya no es un plano, es un volumen, estén lo más cercano a esta línea representativa. Esa cercanía va a dar cuenta entonces de la bondad de ajuste del modelo matemático, o dicho de otras palabras, como yo quiero predecir el comportamiento del ingreso, el modelo matemático es el que me trata de predecir ese comportamiento. Si el modelo se ajusta mejor a las variables, en este caso a todos estos datos, el modelo va a ser predictivamente más seguro. Si se ajusta menos, obviamente la predicción va a ser menos segura y por lo tanto va a haber más incertidumbre. Eso lo da el coeficiente de determinación R al cuadrado. Pero cuando tengo una regresión lineal múltiple, necesito el R cuadrado ajustado. Esto se ocupa cuando tengo una regresión lineal simple. Es decir, la que tuvimos calculando hasta hace un par de clases atrás, la que sabemos hacer. Cuando ya ocupo una regresión lineal múltiple, como es la de ahora, entonces tengo que ocupar el R cuadrado ajustado, múltiple. Entonces, el R cuadrado ajustado, que tiene una fórmula para que el sistema lo arroja, se achicó. Si se fijan acá, este me daba aproximadamente un 48.55 si hubiese sido una regresión lineal simple, pero como es ajustada, porque es múltiple, me dio un 32. Fíjense que existe una alta correlación. Digamos, tampoco es maravillosamente gigante, pero se acerca al 70%. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estas variables explican de alguna manera los ingresos. La variación de estas variables, por eso le metí el concepto de varianza, la varianza de estas variables explica la varianza de los ingresos. Por lo tanto, hay una correlación. Pero el modelo matemático que estoy aplicando no se ajusta mucho a la realidad. Es un modelo que, comillas, no tiene mucha bondad de ajuste. En otras palabras, es un modelo que no me predice con un alto nivel de certidumbre o certeza comillas, la variación en los ingresos. Eso yo ya lo había descubrido, cáchate la palabra, había descubierto antes, eso lo había descubierto yo antes. ¿Cómo? Porque ya me di cuenta que hay un 30% de los ingresos, de la variación de los ingresos, que no lo explican estas variables, las explicativas, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, como existe un 30% de nebulosa, de incógnita, el modelo entonces también está guateando, el lenguaje más vulgar, está fallando.
Y en este caso nos arrojó un 32, casi un 33%. Después vamos a colocar una tablita donde están los estándares máximos y mínimos que vamos a aceptar, pero 32 es muy, comillas, muy bajo, y por lo tanto, ¿qué es lo que me dice? Mire, ¿sabe qué? Puede que tenga razón el gerente de finanzas, hay correlación, pero sabe que el modelo matemático no es el mejor, así que puede que estas variables no sean las mejores. Por lo tanto, este nivel de confianza, perdón, el nivel de R ajustado, al ser bajo, ¿qué me dice? Conclusión, existe una alta correlación entre las variables, por lo que en primera instancia el gerente de finanzas tiene razón, hay correlación, pero el modelo matemático estadístico usado no entrega suficiente confianza para predecir adecuadamente el comportamiento de la variable de interés. Entonces, por un lado, no sabemos si el gerente de finanzas tiene razón. Sí sabemos que hay correlación, y es casi lógico, pero el modelo matemático es el que nos está fallando. Si yo hiciera el cálculo ahora con específicamente el de recursos humanos, tendría que hacer exactamente lo mismo, meter los mismos datos y calcular. En los 2 minutos que me queda, antes que me corte transmisión, lo voy a tratar de hacer acá. Esto es para análisis recursos humanos, para que vean que si entiende la lógica, esto ya es mecánica. Voy a hacer el de recursos humanos acá. Y digo, datos, análisis de datos, y una vez que salga, le voy a decir, quiero la regresión, quiero la análisis de regresión, quiero análisis de regresión, y necesito los datos. Y los datos los tengo que sacar. Deme el rango de I. El rango de I sigue siendo este. Ahí está el rango de I. Entonces voy a ingresar I. Ahí llegó I. Tengo I. Ahora ingréseme el rango de X. En el caso del señor de recursos humanos, la X son estas variables de acá. Entonces voy a ingresar el rango de X acá. Tengo que ingresarlos de un viaje todas. No puedo ingresarlas de a uno. Porque si la ingreso de a uno me va a quedar una regresión lineal simple. Entonces las ingreso todas. ¿Ya? Entonces la ingreso y me da específicamente en este caso, ahí está el ingreso. Y voy a querer que el resultado lo voy a tirar en una página aparte, ¿ah? O no lo voy a tirar aquí mismo. Lo voy a tirar aquí mismo. Voy aquí abajo y específicamente lo quiero en el rango de salida. El rango de salida, específicamente el rango de salida lo quiero acá. Y si está todo bien, me aparece mi análisis. Listo, se acabó. En 1 minuto lo hicimos. Veamos entonces el de recursos humanos. ¿Qué dice el de recursos humanos? Veamos, el de recursos humanos. Dice primera vez que el coeficiente de correlación múltiple alcanza específicamente, el coeficiente de correlación múltiple alcanza aproximadamente a un 25%. El de acá tenía un 68%. ¿Qué estoy concluyendo? Que en realidad el director de recursos humanos, con mucho cariño, se fue de, comillas, no lo vamos a acusar porque suena feo, se equivocó porque las variables que él eligió, que fueron, en este caso, las horas de capacitación, las jornadas recreativas y la cantidad de trabajadores sindicalizados, no explican realmente la variabilidad en los ingresos. Sí lo explican solamente en un 25%. Quiere decir que hay un 75% de explicación del comportamiento de los ingresos que no corresponden a estas variables. Por lo tanto, deben haber un sinnúmero de variables que andan dando vueltas. Veamos la ecuación. El modelo matemático con los datos que tenía. Si me voy al R cuadrado ajustado, esta cosa sí que se puso peor. Porque recuerden que el R cuadrado tiene que acercarse a 1. Si se acerca a 0, quiere decir que el modelo no es muy certero. Pero este ya no se acercó al 0, se cayó de 0. Por lo tanto, este modelo matemático en la práctica no nos sirve ni es capaz de predecir para nada el comportamiento. En otras palabras, el que teóricamente debió haber tenido razón, pero nos quedan las dudas, es el director de finanzas, porque hay una relación relativamente alta, pero el modelo está debilucho. El de recursos humanos no anda por ningún lado. Y eso significaría entonces que técnicamente recursos humanos no está dando los mejores argumentos para su, valga la redundancia, argumentación, y finanzas tiene un 30% de, comillas, error dando vuelta, que es el que vamos a tener que calcular. ¿Se fijan cómo hemos podido analizar? Y ahora podemos meter el análisis de varianza. Ahora viene lo que estábamos conversando, que nos vamos a meter acá con esta parte del error típico, y eso va a ser para la próxima sesión, ya vamos a empezar a trabajar esta parte de acá. Bueno, finalmente acá podemos construir la regresión lineal múltiple, que es parte de lo que nos va a aplicar la próxima semana. ¿Ya?
21:50, queridos coleguitas, puede que tengan otra clase. Si tienen alguna duda, me la pueden plantear. Si no, me la pueden enviar por interno, las consultitas, si quieren hacerme alguna consultita. Y para la próxima semana, ¿qué es lo que tenemos? Para la próxima semana tenemos, recuerden, las dos clases, los últimos 15 minutos, tenemos 2 controles, son test de verdadero y falso, de teoría. Próxima semana tenemos netamente casos que trabajar, y siguiente semana ya nos metemos netamente en preparar nuestra solemne, que va a ser el caso que partimos la próxima semana. ¿Alguna consultita de mis queridos colegas? Hola, profe Felipe por acá. Dígame, coleguita, cuénteme nomás. Profesor, una consulta, puede que sea anexo a usted, pero es de mi interés. Lo que pasa, lamentablemente no pude ver su clase, sí la escuché. ¿Ya? Entonces quería saber cuándo podría disponer del material para verlo en internet, que vieron algo del trabajo y tuve que Perfecto. mandarlo. Mire, voy ahora terminando, me voy a quedar aquí terminando, grabo la clase y la subo inmediatamente ¿cómo se llama? A la plataforma. Ya, profe, muchas gracias. Ya, y de todas maneras, mándeme un correíto a mi correo, a la misma plataforma, y me dice, profe, acuérdese de subir, por favor, por si acaso me demoro un poco, pero lo voy a terminar acá antes de irme, la aprovecho de ingresar. Así que tranquilo con Ya, eso. perfecto, profe, gracias. Nada, usted pues. ¿Alguien más? ¿Algún otro colega? Profe, lo que no entendí fue la relación entre las variables. La relación entre las variables, ¿Cómo, cuando cuán- hablábamos de el coeficiente de correlación. Es que no entendí cuál era la otra variable que se estaba explicando. O sea, usted puso un fin y la relación de las correlaciones, pero no sé cuál es la otra correlación. Esto lo voy a poner acá. Voy a irme acá. ¿Lo está viendo esto, cierto? ¿Está viendo un Excel acá? ¿Sí? Ya, perfecto. A ver si es la pregunta. ¿Cuál es la idea? Aquí, en este ejercicio que se inventó, el gerente de finanzas y el gerente de recursos humanos señalan que los ingresos que tiene la compañía, los ingresos, se explican o de alguna manera han variado, aumentado o disminuido, de acuerdo a lo que cada uno de ellos señala que son las variables explicativas. Por ejemplo, para el gerente de finanzas, él dice que los ingresos para cada año se deberían o se explicarían por la variabilidad o varianza que han tenido estas 4 variables que él eligió, todas en términos de dinero invertido, tanto en publicidad, en compra de equipo, en tecnología y en pago de horas extra. Por su parte, el gerente de recursos humanos señala que estas variables, que son horas de capacitación y número de trabajadores sindicalizados, son las que para él explican a la variable de interés. Por lo tanto, hay juegos distintos de variables. Por lo tanto, hicimos una regresión lineal múltiple con estas variables, interés y explicativas, y después hicimos una segunda, comillas, regresión lineal múltiple con esta variable de interés y estas 3 explicativas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos análisis por separado y comparamos específicamente en el análisis de regresión lo que nos interesaba, las estadísticas. Y eso nos arrojaron estadísticas distintas y con eso hicimos una preconclusión. Recuérdense que después vamos a meter lo que es la desviación estándar, el error típico, y esto ahora va a mejorar. De todas maneras, el señor de recursos humanos quedó auto al tiro. No hay mucho que hacer. El modelo matemático es pésimo, prácticamente no es 0, es menos que 0, por lo tanto es un modelo matemático que no se ajustó. Y segundo, la correlación. Recuerde, correlación. ¿Cuánto estas variables explican el comportamiento de la de acá? ¿Cuánto estas variables explican el comportamiento de acá? En el caso de finanzas, en un 70%, y por lo tanto hay un 30% de otras variables que no las hemos tomado en el modelo. Por eso el modelo no es perfecto. ¿Te fijas? Hay un 30% de otras variables que están en esta dispersión y es a donde está el tema de error y es el que tenemos que trabajar. ¿Cómo se soluciona esto? La simple, se agranda más la muestra y la más difícil, se trata de buscar más variables. Esa es un poco la idea. Profe, y en el caso de banco sería lo mismo, entonces. En el caso de banco es exactamente lo mismo, es el mismo Entonces análisis. son dos regresiones, entonces. Exactamente, hay que comparar 2 regresiones. Aquí eran de ejercicios similares. ¿Ya? Con esto ya estamos en base para Ya, poder preparar algo más ya, bien. complicado. ¿Ya? Buena la pregunta del coleguita. Bien, queridos coleguitas, no les quito más tiempo.
quisiera darle las gracias por haberme acompañado en la clase de hoy día de econometría con el profesor Osvaldo Segovia. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Chao, coleguitas, nos vemos. Buenas Chao. noches, Profe, Chao, ¿y el profe, control y al gracias. final? Los controles quedan para el próximo lunes y jueves. Siempre en los 15 minutos finales. Vamos a hacer 1 y 1. ¿De qué? De la Ya, teoría bien. que hemos analizado. Ya, bien. Que esté bien, ¿Ya? profe, cuídese. Ya, chao, que estén muy bien. Sí, Cuídense profe, mucho. hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Que tengan buenas noches.